Bien, hoy nos toca el capítulo 16 de la teoría de las teorías de la plusvalía, donde se desarrolla la teoría ricardiana de la ganancia. Aunque hay mucha parte del capítulo que es repetición de cosas anteriores, es importante este capítulo porque, por ejemplo, por primera vez aparece una reflexión larga sobre la ley del descenso de la tasa de ganancia, pero curiosamente no en el contexto del análisis de la crisis, porque cuando Marx habla de la crisis en este capítulo habla de la crisis de sobreproducción, que es la que va a desarrollar con fuerza en el capítulo siguiente. Un problema que tenemos para desarrollar la comprensión de este capítulo es que, pues que la edición en español es un auténtico desastre. Faltan frases enteras, hay algún párrafo que tendría que ir en un sitio y está en otro, y hay palabras que donde tiene que decir menos, dice más. Así que no sé si empezamos quizá viendo todos los errores que yo he podido identificar, si os parece, antes de entrar al desarrollo del contenido. O los vamos viendo a medida que vayan apareciendo. ¿Cómo hacemos mejor? Pues Podemos como ir tú veas más viendo. adecuado. Bueno, Yo a tu criterio. y mejor, bueno, igual los voy señalando a medida que vayan saliendo. Por cierto, como el capítulo próximo tenga el nivel de errores que tiene este, francamente, igual habría que ir pensando en hacer una traducción, porque el capítulo 17 es de los más importantes de todo el manuscrito. Bueno, el capítulo tiene esas tres partes. En la segunda, donde se analiza cómo se forma la tasa general de ganancia, hay a su vez dos subapartados, la tasa media de ganancia y los errores de Ricardo ante el problema de las influencias en la caída de la tasa de ganancia. Y luego en la sección 3 hay 5 apartados: falsas premisas de la ley, análisis de la tesis de Ricardo de que la renta es la que en última instancia el crecimiento de la renta determina la caída de la ganancia, los análisis que hace Marx sobre cómo influye en particular los cambios en los precios de la producción agrícola en la tasa de ganancia, la ilustración histórica, que es breve, y también breve en la última sección, cómo explica Ricardo el descenso de la tasa de ganancia y en relación con su teoría de la renta. En la primera, bueno, todo este capítulo, de nuevo, hay que enmarcarlo en el contexto de los capítulos anteriores y posteriores. Como vemos, Marx dedica bastante tiempo a desbrozar la teoría de la renta de Ricardo y de sus discípulos. Después pasa a analizar la teoría de la plusvalía, ahora la teoría de la ganancia, y una vez que dispone de la teoría de la renta, de la plusvalía y de la ganancia, es cuando entra a analizar lo que sería el proceso dinámico, es decir, la teoría de la acumulación. Fijémonos que el orden de desarrollo de los conceptos en este manuscrito es primero el precio de coste, que como vemos en Marx incluye la tasa media de beneficio, después el concepto de renta absoluta, luego ha desarrollado el de renta diferencial, después ha explicado el concepto de plusvalía a partir de la crítica al concepto de plusvalía de Ricardo, ahora la ganancia y después el concepto de acumulación. Es cierto que la mayor parte del texto se dedica a resumir y a decir por qué está equivocado Ricardo en cada uno de estos apartados, pero también va surgiendo en algunos párrafos su propia teoría, su propia interpretación, que creo que es lo más relevante. Bien, en la primera sección, digamos que todo el eje de la explicación se encuentra en la idea que ya ha aparecido en capítulos anteriores de que Ricardo confunde valor con precio de costo. El mismo error que le achaca a Adam Smith, es decir, que no toman en consideración el capital constante,
sino que básicamente hacen un análisis, hoy diríamos, en términos de Producto Interior Bruto. El valor es el valor añadido para Ricardo, por tanto, el PIB, o mejor dicho, la tasa de ganancia sería la relación que hay entre lo que hoy llamamos el excedente bruto empresarial, en términos estrictos, sin contar la renta de los autónomos, y la remuneración de los asalariados. Es decir, plusvalía dividido por capital variable. Es interesante el siguiente párrafo, en la página 392. Huelga decir aquí que la tasa de ganancia no se rige directamente por las mismas leyes que la tasa de plusvalía. Error, por cierto, bastante habitual también entre los marxistas. En primer lugar, hemos visto que la tasa de ganancia puede elevarse o descender como resultado del descenso o de la elevación de la renta, independientemente de cualquier cambio en el valor del trabajo. En segundo lugar, la cantidad absoluta de beneficio es igual, ciertamente, a la cantidad absoluta de plusvalía. Es decir, el total de beneficio en una economía coincide con el total de plusvalía. Pero este no se determina solamente por la tasa de plusvalía, sino también por el número de obreros empleados. Por tanto, la misma cantidad de beneficio puede lograrse cuando la tasa de plusvalía desciende, al aumentar el número de obreros y viceversa. Es decir, con una tasa de explotación en disminución, puede aumentar la masa de beneficios si la cantidad de obreros empleados crece más de lo que disminuye la tasa de explotación, es decir, la tasa de plusvalía. En tercer lugar, la tasa de ganancia, a base de una tasa de plusvalía dada, depende de la organic composition of capital, de la composición orgánica del capital. Esta es, digamos, la crítica fundamental, aparte de la confusión de valor con precio de costo, y es que, obviamente, por no tomar en consideración el capital constante, Ricardo no entiende la importancia que tiene la composición del capital en la dinámica, en la evolución, en el proceso de la tasa de plusvalía y de la masa de plusvalía. En cuarto lugar, la tasa de ganancia a base de una plusvalía dada, lo que presupone también como dada la composición orgánica del capital, depende de la proporción de valor de las diferentes partes del capital, que pueden resultar afectadas de diverso modo por la economía del poder, etc. En la aplicación de las condiciones de producción, por las variaciones del valor, que pueden afectar una parte del capital sin que las otras, en cambio, resulten afectadas. Finalmente, habría que tener en cuenta, asimismo, las diferencias en cuanto a la composición del capital derivada del proceso de circulación. Este punto no lo desarrolla, pero a lo que hace referencia es a que, como sabemos, la tasa de ganancia se calcula sobre todo el capital adelantado, pero la tasa media de ganancia solamente sobre el capital consumido. Con lo cual, si en el proceso de circulación no se consume todo el capital constante, una parte del mismo quedará para otros ciclos de producción y, por tanto, no entrará en la formación de la tasa media de ganancia. Joaquín, una pregunta de la anterior diapositiva, de la que acabas de pasar. ¿Cómo traduciríamos profit en este caso? Porque la masa absoluta de ganancia no puede ser igual a la plusvalor, ¿no? Porque sería la masa absoluta de ganancia, renta e interés, ¿no? La que sería igual a la masa. No. Eso en los esquemas de reproducción queda bien claro. La identidad es que el total de la plusvalía generado en una economía, salvo el caso particular de la renta de la tierra, por eso le dedica tanto tiempo, el total de la masa de ganancia coincide con el total de la masa de plusvalía. Solo que la tasa de ganancia de cada rama es la tasa media, con lo cual lo que se produce en el proceso capitalista es una redistribución de plusvalía entre los distintos sectores.
Pero sí, la sí, masa total de plusvalía coincide con la masa total de ganancia, o de beneficio, de profit, como lo quieres llamar. pero no hace, en el libro 3 no hace la diferencia entre ganancia, interés y renta, o sea, de tres cosas, no solo ganancia y renta, sino también queda diferenciado el interés. Ya, Pero ya nos ha dicho en los capítulos anteriores de la teoría que la renta y el interés derivan del beneficio. Es una parte de la plusvalía redistribuida, en este caso, hacia el capital financiero o los terratenientes los que alquilan medios de producción, etcétera. vale, vale. Entonces aquí ganancia es ganancia todavía antes de redistribuir renta e interés. Estamos hablando de la ganancia industrial, por si lo queremos decir así. La ganancia en la producción. Esto mismo lo podemos ver de forma, es relativamente fácil formalizarlo. Para Ricardo, la tasa de beneficio, que llamo aquí R, la tasa de ganancia, es la tasa de explotación, la relación que hay entre la plusvalía y el capital variable. ¿Mm? Que es lo que Marx llama la tasa de explotación. Pero Marx nos dice, ojo, la masa de beneficios coincide con la masa de plusvalía, pero no nos olvidemos que la masa de plusvalía depende de la división del trabajo en trabajo necesario y trabajo excedente, que nos determina la tasa de explotación, multiplicada por el número de obreros que están produciendo trabajo necesario y trabajo excedente. ¿Mm? Teniendo en cuenta esta consideración, en última instancia, y dado, por supuesto, dado una tasa de explotación fija, pues, ¿de qué depende la tasa de ganancia? De la composición orgánica del capital. Esto se ve con esta distribución, con esta fórmula que ya conocemos, que es muy habitual en los cursos de introducción a la economía marxista. Si la tasa de ganancia es la relación que hay entre el tiempo de trabajo no pagado y el tiempo de trabajo pagado en forma de capital constante y capital variable, si dividimos cada una de estas variables por V, en el numerador nos queda la tasa de explotación y en el denominador la tasa de la composición orgánica del capital más 1. Por lo tanto, la tasa de beneficio crece con el crecimiento de la tasa de explotación, pero si la tasa de explotación no se mueve, cae con el aumento de la composición orgánica del capital. O incluso si la tasa de explotación está cayendo, siempre que caiga más la composición orgánica del capital, la tasa de beneficio puede subir. Bueno, pues esta formulación es lo que se deriva, es lo que se deriva de lo que nos acaba de decir Marx en una página. Ricardo confunde valor con precio de costo, página 395. A ver si ya ha habido algún error por aquí. Bueno, en la página, no, justo en la página 395, el último párrafo, dice, el alza y la baja de la tasa de ganancia pueden hallarse determinadas además por otras causas que el alza y la baja de los beneficios absolutos. Y el alza y la baja de su tasa, no de sus tasas. Está en plural, pero en realidad se refiere a la tasa de beneficio. No hay diversas tasas de beneficio. En el original está en singular. Pero esto es un error, digamos, un error menor. Ya veremos que hay cosas bastante más gordas más adelante. Bien, el párrafo que acabo de leer. El alza y la baja de sus tasas, en realidad el alza y la baja de su tasa. En la página siguiente, 396, la tasa general de ganancia la forma la media de las tasas especiales de ganancia de todas las ramas de los negocios. O bien aquellos fabricantes, para seguir obteniendo la tasa media, al igual que antes, tendrían que elevar el precio de sus mercancías. Este alza nominal de precios no afecta directamente a la tasa de ganancia, sino al gasto de beneficios.
una cuestión interesante. En este párrafo, Marx nos está diciendo en el contexto de una crítica, en el último párrafo de la página 396, que un capitalista puede, si no logra alcanzar la tasa media de beneficios, intentar alcanzarla aumentando los precios de venta, es decir, provocando inflación. Pero la inflación no afecta a la tasa de ganancia, sino, como dice, a la expenditure profit. En la medida en que aumenten los precios, si el capitalista que está aumentando los precios fabrica un bien de consumo, perdón, un bien de producción, un consumo intermedio, algo que va a formar parte del capital constante, los otros capitalistas lo pagarán con su beneficio, la diferencia respecto al precio de costo. Si es un bien que sirve al consumo final, si es de consumo capitalista, lo pagarán con sus beneficios. En lugar de consumir, consumirán un poco menos porque pagarán un precio mayor. Y si es un bien que entra en el consumo obrero, como los salarios son de subsistencia, los salarios tienen que subir, el tiempo de trabajo necesario aumenta a costa de los beneficios. Por tanto, la tasa de beneficio no depende de la dinámica de los precios. Esto es muy, muy interesante porque, como sabemos, una de las razones por la que se producen los fenómenos inflacionarios es por el deseo, el intento masivo de muchos capitalistas de lograr realizar los beneficios, realizar su mercancía con beneficios, cosa que por las razones que sean, porque hay una crisis, porque hay un proceso de cambio tecnológico acelerado, no lo logra. En todo esto, dice Marx, página 397, lo realmente importante es justo lo que Ricardo pasa por alto, a saber, que la tasa de ganancia puede verse afectada por una variación en el valor del capital constante. En la segunda sección, formación de la tasa general de ganancia, hay una primera apartado que pues los recopiladores de estos materiales lo denominan como el apartado dedicado a la tasa media de ganancia dada de antemano como punto de partida de la teoría ricardiana de la ganancia. Con la misma tasa general de plusvalía, con la misma, dando por supuesto que la tasa de explotación del trabajo es la misma en todas las ramas, las tasas de ganancia de las diferentes ramas son muy diferentes, son muy diversas, cuando las mercancías se venden a sus respectivos valores. La tasa general de ganancia nace cuando la plusvalía total producida se calcula a base del capital total de la sociedad, de la clase de los capitalistas. Cada capital en cada rama, en cada special trade, se representa así como una alícuota de un capital total, con la misma composición orgánica, tanto por lo que se refiere al capital constante y variable, como en lo que toca al capital fijo y circulante. Ambos capitales habrían vendido en este caso sus mercancías al mismo precio de costo, es decir, un precio que corregiría en ambos la misma rate of profit. Una idea de cómo se forma la tasa media de beneficio, que es muy distinta a la media aritmética, que es como, o la media tendencial, resultado de la competencia, que es como la determinan, en su caso, Adam Smith o Ricardo. Marx, el concepto de tasa general de ganancia es un concepto claramente de clase, porque nos dice que es cuando se pone en un saco toda la plusvalía y generada en distintas dimensiones en cada una de las ramas y se redistribuye en función del capital aportado a la producción, constante más variable, para que todos obtengan el mismo rendimiento. Es evidente que es una socialización del capital
una expresión de la realidad de la clase capitalista a través de los mecanismos ocultos del mercado que determinan la formación de esa tasa general. En la página 400 hay un párrafo curioso porque nos habla, ya no hablando de la agricultura, de una producción de plusvalía que no entra en la perecuación de la tasa de ganancia. Que puede haber alguna actividad en la que, en condiciones muy específicas, una parte de la plusvalía producida no entre en ese saco con el que se calcula la tasa media de ganancia. Y no, y de nuevo, no, en este caso no se refiere a la plusvalía que por el derecho de propiedad sustrae a la perecuación la clase de los terratenientes. No, habla en el sector industrial. ¿Cómo lo dice? Incluso cuando se establece una tasa general de beneficios y se establecen, por tanto, precios de coste, los precios de costo es como llama todavía en esta época a lo que después va a denominar precios de producción, puede ocurrir que la tasa de beneficios aumente en algunos sectores, en algunas ramas especiales, porque aquí se trabaje durante más tiempo y por esta razón aumenta la tasa de plusvalía absoluta. Que la competencia entre los obreros no puede compensar esto lo demuestra la intervención del Estado. Sin que el market price se eleve, sin que el precio de mercado se eleve aquí por encima del precio natural, la tasa de ganancias se elevará en estas actividades especiales. Claro está que la competencia entre los capitales puede a la larga hacer y hará que esta plusganancia no corresponda enteramente a los capitalistas de estos sectores especiales. Se verán obligados a vender sus mercancías por debajo de sus precios naturales, o los otros sectores elevarán algo sus precios. Y en todo caso, aunque no los eleven de hecho, lo que puede verse contrarrestado por el descenso del valor de estas mercancías, por lo menos no descenderán tanto como lo exigiría el desarrollo de la productividad del trabajo en sus propios trades. Aumentará el nivel general y los precios de costo se modificarán. Es decir, que temporalmente en un sector puede ocurrir porque recordemos que lo que está suponiendo Marx es que todas las actividades tienen la misma tasa de explotación. De pronto, un sector aumenta la tasa de explotación porque aumenta el tiempo de trabajo absoluto, por tanto la plusvalía absoluta, porque se trabajan más horas. En lugar de trabajar las 10 horas legales, se trabaja 11 en ese sector. Esa plusvalía extra se expresará como una plusganancia, pero solo temporalmente, porque la competencia terminará absorbiéndola en un nuevo nivel general de tasa de ganancia. De forma más específica dice, si surge un nuevo sector en el que se emplee una cantidad incomparable de trabajo vivo, una cantidad incomparable, es decir, enorme, en relación a la composición orgánica habitual, en relación con el trabajo acumulado, en el que por tanto la composición del capital se halle muy por debajo de la composición media, que determina el salario medio, las relaciones entre la oferta y la demanda en el nuevo sector pueden permitirle vender por encima de su precio de costo. Es decir, vender realizando una plusvalía superior a la que le corresponde, a la parte alícuota que le corresponde por su composición de capital, por su capital contante y capital variable. Y dice aquí en este caso, y la competencia solo podrá compensar esto mediante una elevación del nivel general, ya que el capital aquí pone en movimiento una cantidad mayor de plus trabajo no retribuido. Esto lo he ilustrado con un ejemplo. Supongamos que la producción se reduce a dos sectores. Los dos tienen una tasa de explotación que es la misma.
Solo que uno tiene una composición del capital más alta que el otro. En consecuencia, la tasa sectorial de beneficio son muy distintas. En un caso sería el 27,27%, en el otro el 100%, sobre el capital adelantado, que en un caso es de 110 y en el otro de 30. Pero como todo ese capital se pone en la cesta, la tasa media, en ese caso, si los precios, si las mercancías se vendieran a sus valores, el precio de la mercancía A sería 140 y de la mercancía B 60, con tasas de ganancia muy diferentes. Pero como toda esa plusvalía se mete en la misma cesta, en una cesta común, se deriva la tasa media de ganancia, 42,86%. Con lo cual, el precio de venta es el precio que permite realizar sobre el capital adelantado la ganancia media. 1,4286 por 110, que es el capital adelantado, 90 más 20, 1,4286 por 30, que es el capital adelantado, 10 más 20. Por tanto, el precio, en un caso sería superior al precio directo y en el otro caso inferior al precio directo. La plusvalía se ha redistribuido, pero tanto con precios directos como con precios de producción o precios de costo, como lo llama todavía Marx, el total de plusvalía realizado es el mismo, 200. Bien, ¿qué ocurre si aparece un tercer sector que, como dice Marx, tiene la misma tasa de explotación? Es decir, no es que esté aumentando las horas de trabajo, incluso el mismo capital variable, pero con muy poco capital constante. Es decir, la composición orgánica del capital es muy, muy, muy inferior a la que existe, a la media, que sería 100 entre 40. Aquí es 1 entre 20. Bueno, en ese caso, la tasa de beneficio que se obtendría a los precios directos, es decir, si la mercancía se vendiera a su valor, es una tasa de beneficio enorme, 294%, y el precio de esa mercancía sería de 51. Bien, pero ¿qué ocurre si la plusvalía entra en la perecuación? Imaginemos que en la perecuación de la tasa de ganancia entran los 60 de estas dos ramas anteriores, pero en lugar de entrar los 30 de esta nueva rama, entran solo 20. Hay 10 que se sustraen. Con esos 80 de plusvalía dividido por la composición orgánica del capital media, es decir, en relación al capital adelantado 101 más 60, 161, la tasa de ganancia es del 49%. ¿Cuáles serían los nuevos precios de coste? Para la empresa 1 estaría vendiendo a un precio superior. Notaría que la entrada de este sector le beneficia porque cada unidad de producto la vende a 164, no a 157. La rama B, lo mismo. Antes vendía a 42,8, ahora vende a 44,9. Antes vendía a 43, ahora a 45. Es decir, también el precio de venta unitario ha aumentado para ellos. Eso lo va a aprovechar la rama C para que, en lugar de vender a su precio de coste, que sería 31,43, vende a 41,43. Esos 10 son los 10 que no han entrado en la perecuación de la tasa de ganancia. En este caso, la competencia no es tan fuerte porque todos mejoran su posición. Todos captan más valor que el del que captaban antes cuando no existían. En cualquier caso, siempre el total de valor realizado, tanto con precios directos, 200 más 51, 251, como con precios de producción
más el extra, la plusganancia, ¿no? O el plusbeneficio que puede realizar esta rama de muy, muy bajísima composición del capital, es también 251. Obviamente es muy difícil que pueda haber una rama que con la misma tasa de explotación, con el valor, con el capital variable que representa 20 libras o 20 dólares o 20 lo que sea, utilice únicamente una unidad de capital constante, cuando otras ramas necesitan entre 10 y 100. Pero bueno, teóricamente puede existir. Y esa sería la explicación. Este también puede ser un argumento en defensa de la tesis de Lapavistas y Anwar Sheikh de cómo en la producción capitalista hay determinadas ramas, por ejemplo, el sector financiero, con la misma tasa de explotación que otros sectores y muy poco capital constante, puede apropiarse de plusvalía, si es que consideramos que el sector financiero es sector productor de plusvalía y no consumidor, que es otro lío. Bueno, en la página 401, a ver si hemos llegado ya a los errores. Todavía no. Bueno, sí, aquí ya aparece. En la página 401 y 402, errores de Ricardo ante el problema de la influencia del comercio exterior colonial y en general del comercio exterior sobre la tasa de ganancia. La tasa general de ganancia se determina por la proporción entre el trabajo pagado y el trabajo no retribuido y el capital desembolsado. No en uno u otro sector, sino en todos los sectores de forma conjunta a los que el capital pueda ser libremente transferido. Vuelve con la misma idea suya de que la tasa general de ganancia es la tasa general del conjunto del capital de la economía capitalista. La tasa de ganancia no depende del precio de una determinada mercancía por separado, sino del volumen de plus trabajo que puede realizarse con un capital dado. También en otros aspectos vemos que Ricardo no comprende la importancia del mercado porque no comprende la esencia del dinero. Esta frase me llamó la atención, me hubiera gustado que estuviera más desarrollada, no lo está. Ricardo no entiende la importancia del mercado porque no entiende la esencia del dinero. Y después de esta frase, página 403, tenemos una frase incomprensible porque se ha comido una frase el traductor. A lo anterior hay que notar además lo siguiente. Ricardo comete todos estas tonterías, estos blunders, porque se empeña en imponer su identidad de la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia, recurriendo a violentas abstracciones. De aquí deduce el vulgo que las verdades teóricas son abstracciones. Esta frase no aparece en la edición de Fondo de Cultura Económica, con lo cual la frase carece de sentido. De aquí deduce el vulgo, se refiere a Say, que las verdades teóricas son abstracciones, que se hallan en contradicción con las relaciones reales, en vez de ver, por el contrario, que Ricardo no entra con la amplitud suficiente en las abstracciones adecuadas, lo que le empuja, tampoco aparece, a las falsas abstracciones. Bueno, si quitamos lo que está en rojo, las palabras que faltan, nos queda una frase francamente incomprensible. No es extraño que esto haya ocurrido también en otras frases, en otros capítulos que nos hemos saltado y que hemos leído rápido y que no... que párrafos que no hemos podido comprender, pero que los hemos pasado como si, así porque sí. Bueno, ¿ha visto Manota?
cojones. La mierda. Bien. Seguimos. Apartado sobre el descenso de la tasa de ganancia. Falsas premisas de la ley ricardina del descenso de la tasa de ganancia. Marx comienza esta sección señalando que la tasa de ganancia, aquí la estoy llamando R, tiende a bajar. ¿Por qué? Es decir, Marx, esto es interesante, no plantea, que yo recuerde es la primera vez que habla de la caída de la tasa de ganancia, en lo que llevamos de teoría de la plusvalía, no plantea la caída de la tasa de ganancia como un problema teórico o como una realidad que se identifica a través de un análisis teórico, sino que es una realidad evidente para cualquiera que esté observando la realidad, no analizándola, se constata que la tasa de ganancia tiende a bajar. Cosa con la que están de acuerdo Adam Smith y Ricardo. Es decir, que el análisis no es para explicar que la tasa de ganancia baja, sino para explicar por qué la tasa de ganancia baja. Porque la explicación que dan estos autores a Marx no le convence. Adam Smith dice, citando un párrafo que luego vuelve a citar en la página 431 directamente del libro de Ricardo, Adam Smith dice que la tasa de ganancia tiende a bajar como consecuencia de la creciente acumulación y de la creciente competencia entre los capitales que ello lleva aparejado. Al final del capítulo, Marx retoma esta frase, que ya digo, aquí no lo cita, pero viene en la siguiente cita que aparece, sí viene, es una frase que pone como tal Ricardo, y lo que hace es explicar por qué Adam Smith piensa así. David Ricardo cree que esto solo sería posible como consecuencia de la acumulación del capital, porque los capitales se incrementaran más rápidamente que la población hasta el punto de que la demanda de trabajo creciera por encima de la oferta. Y por consiguiente, los salarios, tanto de un modo nominal como real, y en cuanto a su valor de uso, esta frase, de nuevo, esta es otra de las frases que está mal escrita, mal redactada en el texto. Esto solo sería posible, por consiguiente, los salarios, tanto de un modo nominal como real y en cuanto a su valor de uso, en valor y en valor de uso, aumentaran constantemente. Esta frase, en la página 403, pues no la veo. Sí, está. Así es. Sí, así es. Tal como está puesta aquí, es un auténtico desastre. Tal como está aquí expresada, realmente es un horror. No hay forma de entenderlo. ¿Y qué es lo que nos dice? En el párrafo dice, como aumentar la oferta tal, como la demanda de trabajo, aumentar y fuese constantemente mayor que su oferta y por consiguiente aumentaran constantemente de un modo nominal, real y en cuanto al valor de uso, en el valor y en el valor de uso, punto. Pero no es este el caso. Es decir, no se entiende. Está mal construida la frase en español.
la oferta aumentase más que la demanda aumentase más que su supply y por consiguiente los salarios, tanto de un modo nominal como real y en cuanto a su valor de uso, en valor y en valor de uso, no en el valor y en el valor de uso, en valor y en valor de uso, aumentaran constantemente. Es como habría que haber redactado la frase para que fuera comprensible. Es decir, ¿qué es lo que nos dice Ricardo? Que se aumenta la demanda de trabajo. Bueno, nos dice también que en última instancia es porque se produce un aumento en los salarios. Ricardo también considera que esto se puede ocurrir. Dice, bueno, dice, lo que dice Adam Smith solo podría ocurrir si se diera esta circunstancia. Es decir, que la acumulación de capital fuera más rápido que la reproducción de la población y que por tanto se agotara el ejército de reserva y aumentara la demanda de trabajo más que la oferta. Pero la teoría de Ricardo la vincula a la explotación de tierras cada vez menos fértiles. Si aumenta la demanda de trabajo, aumentará la demanda de productos agrícolas en las que se gastan los salarios de los trabajadores. Esto llevará a incrementar el número de hectáreas puestas en explotación. Pero en el modelo de Ricardo, primero se explotan las tierras más fértiles y luego las menos fértiles. Por lo tanto, el producto agrícola por hectárea caerá. Si cae el producto agrícola por hectárea, aumenta el valor, es decir, el precio unitario del producto agrícola. Por lo tanto, el tiempo de trabajo necesario subirá, haciendo descender el tiempo de trabajo excedente. Se reducirá la tasa de explotación. Y como en Ricardo la tasa de explotación es igual a la tasa de beneficio, esta caída de la tasa de explotación es la caída de la tasa de ganancia. Esto es lo que en las páginas siguientes señala que es la teoría de la caída de la tasa de ganancia de Ricardo. La teoría de Adam Smith para Ricardo es un caso muy puntual. ¿Y cuál es la teoría que también aparece de Marx? Epa. Página 404. Aquí expresa por primera vez la ley de la caída de la tasa de ganancia, pero que no es, insisto, en el contexto del análisis de la crisis, sino de la constatación de una dinámica normal en el capitalismo de la época. La tasa de ganancia desciende, dice, aunque la tasa de plusvalía permanezca invariable o aumente, porque el capital variable disminuye al desarrollarse la productividad del trabajo en relación con el capital constante. Por tanto, desciende no porque el trabajo se haga más improductivo, sino porque se hace más productivo. No porque el obrero sea menos explotado, sino porque es más explotado, sea porque aumente el tiempo de trabajo absoluto o porque cuando el Estado impida que esto ocurra, la producción capitalista lleva implícito el que el valor relativo del trabajo baje, aumentando con ello, por tanto, el tiempo de trabajo excedente relativo. Es decir, que la razón de la caída de la tasa de beneficio está en el hecho de que el aumento esto lo he puesto al revés, el aumento del empleo de trabajadores directo, no, sí, está bien, crece más despacio que el aumento del capital constante. Por lo tanto, la composición orgánica del capital aumenta y también aumenta la tasa de explotación, porque aumenta la productividad del trabajo. Pero basta que, esto no lo dice todavía, basta que la tasa de explotación
crezca más lentamente que la composición orgánica del capital, es decir, que la mayor explotación se tenga un dinamismo inferior a la inversión en capital nuevo para que la tasa de beneficios, la tasa de ganancia, disminuya. La concepción de Ricardo presupone, según su manera de pensar, el que la renta va absorbiendo poco a poco la tasa de ganancia. ¿Cuál es el método de Ricardo? Calcular el aumento de trabajadores necesario para obtener el mismo producto cuando se van utilizando tierras menos fértiles. En su caso, la variable independiente es el producto y la variable dependiente el número de trabajadores. ¿Cuál es el método correcto? Dice Marx, página 406. ¿Cómo es? El método correcto es averiguar cómo es que una cantidad dada de trabajo arroja un producto menor, de la cual una parte a su vez mayor forma los salarios. En el método correcto que propone Marx, la variable independiente es el número de trabajadores y el salario, y la variable dependiente es el producto. Ricardo se fija siempre solamente en cuánto trabajo se necesita para crear el mismo producto, y no, que es lo único importante, en cuánto trabajo vivo puede emplearse con la nueva composición orgánica del capital. A partir de aquí, en un montón de ejemplos numéricos que son en algún momento difíciles de seguir porque, entre otras cosas, en las otras ediciones hay una página de resumen, en las ediciones en inglés, en alemán y en el manuscrito original. Marx, todas ese montón de tablas que utiliza, los resume en una única página que pues sí, ya les he puesto. Os la pasé por WhatsApp, donde están esas páginas. En el Marx Engels Collected Works, en la página 72, creo, ¿no? Por ahí. Y en la misma, la página también os pasé la página de la edición de la Marx Engels Werke. En la edición en español, eso iría en la página 416, que además lo dice. Presento a continuación, agrupados en cuadros, los 5 casos conjuntamente. Pero esa agrupación no está en ningún sitio. Es al final del párrafo de la primera mitad de la página 416, antes de entrar en el apartado C. ¿Cuál es el problema con los ejemplos numéricos? Pues que realmente, independientemente de que estén bien traducidos o que lo leamos en el idioma original, es realmente, a ver, un auténtico follón. Vamos a ver. No, me parece que no sé, no había puesto unos casos. No, no está. Vamos a ver. Por ejemplo, en una parte posterior. Pone ejemplos donde dice, bueno, el producto vale 3 libras o vale 2 libras. En únicamente una página comienza hablando cuando el precio vale 3 libras, luego supongamos que el precio vale 2, luego vuelve a valer 3, vuelve a valer 3, vuelve a valer 2, vuelve a valer 3, vuelve a valer 2, vuelve a valer 3. Es decir, las tablas no es una explicación no digo ya pedagógica, sino coherente de un pensamiento claramente elaborado, como ocurre en otras tablas que aparecen, por ejemplo, en el Capital, sino que en realidad lo que tenemos aquí es la forma en que Marx va pensando y elaborando sus esquemas que los plasma en unas tablas. Pero esas tablas
son realmente un auténtico follón de interpretación porque no está ordenado. La aplicación no está ordenada, sino que simplemente está desplegada la forma en que Marx va pensando. Tiene ese interés que nos permite entender cómo Marx va pensando, pero nada más. Bueno, ¿en qué se resume todo esto? Pues a ver si volvemos a la explicación. En una idea fundamental que presenta a lo largo de todas estas tablas. Si no existe plusvalía, no puede existir renta. Es cierto que en algunas tierras, en los ejemplos que pone Marx, la renta hace que no quede beneficio, que no haya plusvalía que se distribuya en forma de beneficio, por el ejemplo numérico particular que pone de productividad de la tierra y precios medios y precios individuales, y la relación entre el precio de mercado, el valor medio y el precio individual. Pero no hay renta si no hay plusvalía, aunque esta plusvalía solo se exprese como renta y no como renta y beneficio. Es evidente que al elevarse el valor de mercado por encima del valor individual en los productos, las tierras de tipo 3, 2, 1 y 1B, aunque se altere la distribución del producto, beneficiando a otra clase de shareholders, de accionistas o de agentes, no puede en modo alguno incrementar el producto en que toma cuerpo la plusvalía sobre el trabajo. Puesto que la productividad de las clases de tierra sigue siendo la misma, e igualmente la del capital, ¿cómo pueden ser las clases de las tierras 3 a 1B más fértiles en toneladas o en quarters por el hecho de que aparezca en el mercado la clase de tierras o minas 1A de menor rendimiento? No puede aumentar el rendimiento porque aparezca una tierra de menor rendimiento. La renta diferencial que surge en las mejores clases de tierra en virtud de la diferencia entre el valor de mercado y el valor individual de los productos obtenidos en ella, bajo su forma real como renta en productos plus producto o renta en toneladas o en trigo, en el ejemplo anterior, se compone de dos elementos y sufre dos mutaciones. En primer lugar, el plusproducto en que toma cuerpo el plustrabajo de los obreros, que representa plusvalía, se convierte de la forma ganancia en la forma renta y corresponde, por tanto, al terrateniente y al capitalista. Y en segundo lugar, una parte del producto que antes, mientras el producto de la clase de tierra o de mina mejor se vendía por su valor, que se necesitaba en ese momento para reponer el valor del capital constante, ahora en que cada parte alícuota del producto posee un valor de mercado más alto, es decir, en cada tonelada de trigo se recibe una cantidad mayor de libras esterlinas, queda libre una parte de esa producción de trigo que se coloca en el mercado a un valor mayor, a un precio mayor. Por tanto, bajo la forma de producto excedente, razón por la cual corresponde al dueño de la tierra y no al capitalista. Y al final de la página, esta explicación termina, siempre en la página 18 hay otro error de traducción. El valor nominal del producto excedente o de la renta diferencial se determina con el supuesto de que se parte por el valor del producto obtenido en la tierra o la mina peor. Pero este valor de mercado se limita a dar pie para otra distribución del producto y no lo crea. Los mismos dos elementos se dan en todo producto excedente y, por tanto,
cuando, por ejemplo, en virtud de nueva maquinaria, etcétera, un producto producido más barato se vende a un valor de mercado más alto que su valor, una parte del plus trabajo de los obreros aparece así como plus producto, como plus ganancia, y no como ganancia. Y una parte del volumen de productos que si las mercancías fabricadas se vendieran a su valor más reducido, es lo que tenía que poner. Y en el texto pone por lo que valen. Se vendieran a su valor más reducido, se necesitaría para reponer al capitalista su capital constante, que queda ahora libre, no tiene nada que reponer, se convierte en plus producto y en el caso particular de la tierra pasa a manos del terrateniente. O incrementar temporalmente, como había dicho anteriormente, la plusganancia que luego termina por la competencia por comerse en el caso del capital industrial. El producto total, otra idea a la que da vueltas todo el rato más en las siguientes páginas, el producto total depende de la cantidad de trabajo empleado. Para explicar esto, es interesante que Marx pone un ejemplo que dice que es el más favorable a las tesis de Ricardo, en el cual pues, es prácticamente un modelo esrafiano, porque es la producción la producción de medios de producción por medio de medios de producción. Es decir, el único medio de producción que hay es el trigo. Lo único que se produce es trigo. Y el trigo es tanto lo que compone el capital constante como en lo que se gastan los salarios. Producción de mercancías por medio de mercancías, que es el título del libro de Srafa, donde solo hay un único producto que es trigo. Ese ejemplo, Srafa no ha descubierto nada interpretando a Ricardo, porque Marx ya nos dice que ese es el ejemplo más favorable a Ricardo. Imaginamos que solo hay producción de trigo. Y el trigo se produce a base de trigo. El capital constante es trigo. Y lo que consumen los trabajadores es trigo. El encarecimiento del capital constante, cuando sea consecuencia del encarecimiento del producto agrícola, reduce extraordinariamente la renta. Baja necesaria, ya que aquí se reduce por una doble razón el número de obreros empleados por el mismo capital de 100. De una parte porque suben los salarios y por lo tanto el valor del capital variable. Y en segundo lugar porque suben de valor los medios de producción, el capital constante. Si aumenta el precio del trigo y se disponen de 100 libras para invertir, que se invertían 60 en capital constante y 40 en capital variable, si aumenta el precio del trigo ya no se va a poder comprar la misma cantidad de trabajo vivo y de trabajo muerto, de capital constante y de capital variable, porque se disponen de las mismas 100 libras, se expresarán en menos capital constante y en menos capital variable. De por sí, el alza de los salarios exige que pueda invertirse en trabajo y, por tanto, proporcionalmente menos en capital constante, manteniéndose igual el valor de las mercancías que entran en este capital. Es decir, en el supuesto de que en el capital constante se compusiera de varias mercancías, el hecho de que aumente el precio de los bienes de consumo obrero hace que con la misma cantidad de dinero se pueda contratar menos obreros, porque hay que pagarles lo suficiente para que coman. Por lo tanto, tampoco se podrá utilizar la misma cantidad de capital constante porque se reduce el número de obreros. Si cada obrero trabaja con una máquina, si teníamos 20 obreros, teníamos 20 máquinas. Si ahora tenemos 16 obreros, pues solo podrán trabajar con 16 máquinas. Aunque no aumente el precio del capital constante, habrá que utilizar menos capital constante. Pero es que el encarecimiento de las mercancías que entran en el capital constante hace además que se mantenga lo mismo la proporción tecnológica entre el trabajo acumulado y el trabajo vivo, que por lo mismo dinero pueda emplearse en menos trabajo acumulado y por consiguiente, por esta razón, menos trabajo vivo. Marx
va a suponer que se mantiene constante la composición orgánica del capital, la relación entre, por tanto, la composición técnica del capital, la relación entre trabajadores y medios de producción. Pero como a igual productividad del trabajo y con una composición tecnológica dada del capital, la composición tecnológica más la interpreta como la composición física, número de obreros y número de máquinas, en las que se concreta V y en las que se concreta C. El producto total depende de la cantidad de trabajo empleado, y si esta se reduce, se reducirá también la renta. Esto empieza a manifestarse tan pronto como desaparece la ganancia. Es decir, a medida que hay que pagar la renta de la tierra, el arrendatario capitalista va aceptando una reducción de su ganancia para mantener la renta, pero cuando la tierra es de tal calidad y los precios son de tal nivel que hay una fracción de tierra que no genera ninguna plusvalía, ningún beneficio capitalista, todo se va a la renta, ahí se ve más claro, a medida que aumenta el coste de producción, que la renta empieza a disminuir. Por tanto, ¿cómo expresa Marx esta idea en relación a Ricardo? Ricardo, recordemos, nos decía, el aumento de la demanda porque se produce un aumento de la demanda de trabajo, un aumento de los salarios, el aumento de la demanda de producción agrícola lleva a explotar nuevas tierras menos productivas que generan menos alimento por hectárea, con lo cual aumenta el precio unitario del producto agrícola, lo que hace que baje la tasa de explotación. Baja la tasa de tiempo de trabajo, aumenta el tiempo de trabajo necesario y, en consecuencia, si no aumenta la jornada, se reduce el tiempo de trabajo excedente. Y como la tasa de ganancia es igual que la tasa de beneficio, perdón, la tasa de explotación es lo mismo que la tasa de ganancia cae. ¿Qué es lo que nos dice Marx? Si el precio del producto agrícola aumenta, en la medida en que ese producto agrícola entre en el capital constante, el precio del capital constante aumenta. Y, por supuesto, aumenta el precio del trabajo, el capital variable. Pero si la composición técnica del capital, es decir, el número de máquinas respecto a obreros, se mantiene constante, entonces la composición orgánica del capital, en valor, la relación C respecto a V, también será constante. La suma de capital constante más capital variable es constante, son 100 en el ejemplo que pone. Esto se mantiene constante, en valor, pero la suma de trabajadores y máquinas cae. Por lo tanto, el producto, en este caso el producto del sector agrícola, disminuye. Con lo cual, al caer el total del producto, cae la masa de las ganancias y por tanto cae, en última instancia, a medida que se van reduciendo las ganancias, llega un punto en que empieza a reducirse la renta. Bien, este apartado lo termina en las páginas 22 y 23, por cierto, citando a Tomás de Quince, muy interesante, el autor de las reflexiones de un fumador de opio, un autor británico que se dio cuenta de la importancia que tenía en la historia Catalina de Erauso, y tiene incluso un relato de las aventuras de Catalina de Erauso en América y también en Roma. Supongo que sabéis quién es Catalina de Erauso, no tengo que explicarlo, pues es gente todos muy instruidos. Bueno, pues este señor, este dandy, este aristócrata, este escritor, famoso, esta especie de Stefan Zweig o de Paco Umbral, valga la comparación, pues también escribía de economía política y por lo visto para Marx
de forma bastante positiva. La tasa de ganancia desciende, nos dice Marx, porque el mismo capital, por ejemplo 100, pone en movimiento menos trabajo y paga el mismo trabajo más caro, por tanto menos trabajo, razón por la cual acumula cada vez menos plusvalía. Y el producto real, a base de una productividad dada, depende, al igual que la plusvalía, del número de obreros ocupados por el capital. Ricardo no se percata de esto, como tampoco del modo como se forma la renta, no solo mediante la conversión de la plusvalía en renta, sino también del capital en plusvalía. Naturalmente que esta conversión del capital en plusvalía solo es aparente. Si la plusvalía se determinara por el valor del producto, interés, etcétera, cada una de las partículas del plusproducto constituiría plusvalía o plustrabajo. Además, Ricardo solo tiene presente siempre que para obtener el mismo volumen de producto debe emplearse más trabajo, pero no, que es lo decisivo, en cuanto a la determinación tanto de la tasa de ganancia como del volumen de producto obtenido, el que con el mismo capital se emplea una cantidad de trabajo vivo continuamente decreciente. Una cantidad cada vez mayor representa trabajo necesario y una cantidad cada vez menor trabajo excedente. En la cita que hace de Kinsey, pues también, la traducción es un poco penosa. Dice la última frase de la página 423. Por tanto, según Kinsey, esta ley de la propiedad de la tierra no llega a ser una ley de la propiedad sobre la tierra, mientras la propiedad sobre la tierra en sentido moderno no existe. Vea cómo traduce esto, por ejemplo, la edición inglesa. Así que, de acuerdo a De Kinsey, esta ley de la propiedad de la tierra es válida en la medida en que no existe propiedad sobre la tierra, en el moderno sentido del término. Hay frases que cuesta más leerlas en español que en la traducción inglesa o en el original alemán, por supuesto. Bien, seguimos. Aumento de la tasa de ganancia pese al aumento del precio del trigo. Aquí aparece, es muy interesante, dentro de la teoría de la caída tendencial, de la caída de la tasa de ganancia, en la versión de Marx, aquí explica por qué, incluso aunque aumente el precio del trigo, la tasa de ganancia puede aumentar. Lo que nos está explicando son lo que en el tomo 3 del Capital va a denominar las causas contrarrestantes, que obviamente no son todas las que ahí aparecen, pero sí tienen alguna pequeña diferencia. ¿Qué es lo que puede explicar que la tasa de ganancia aumente a pesar de que aumente el precio del trigo? Pues porque se prolongue la jornada de trabajo, como consecuencia de la introducción directa de nueva maquinaria. Es decir, aumenta la plusvalía absoluta. Abaratamiento de los artículos fabriles y coloniales destinados al consumo de los trabajadores. Importación de bienes salario del extranjero a un precio inferior. Descenso de los salarios, a pesar de la subida del salario nominal, por debajo de su nivel medio tradicional. Una sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Este también aparece en el tomo 3. Por último, este por el contrario es más, es más novedoso, es menos evidente en el tomo 3 del Capital. Por último, por virtud de los empréstitos y los gastos del Estado, la demanda de capitales aumentó todavía más aceleradamente que su oferta, alza del precio nominal de las mercancías, con lo cual los rentistas de la tierra
y otras rentas fijas, otros rentistas fijos, vieron a su vez reducida por los fabricantes una parte de la parte del producto pagado en forma de renta. Por tanto, semejante operación no se da aquí, en que consideramos las relaciones sobre la tierra y en que, por tanto, tenemos ante nosotros solamente tres clases: terratenientes, capitalistas y trabajadores. En cambio, desempeña un papel importante bajo las correspondientes condiciones en la práctica, como ha demostrado Blake. Es decir, por una parte hay que financiar con impuestos al Estado y por otra parte el Estado, con la emisión de deuda, capta una parte del capital disponible. Esto hace, esta función este papel del Estado hace que los capitalistas tengan menos capital para sí, o que, como tienen que pagar impuestos, tengan que incluir en la distribución secundaria de la plusvalía no solamente al terrateniente, al capitalista financiero, sino también al Estado. Recordemos que hoy el Producto Interior Bruto suma la renta de asalariados, el excedente bruto empresarial y los impuestos indirectos netos sobre la producción. Bueno, esto pues no está más desarrollado, pero sí que me parece un párrafo interesante sobre el papel del Estado en el proceso de acumulación. En este caso, como un coste. Aparece como una especie también de rentista. Así, lo decisivo, bueno, antes de esto lo he resumido en unas pocas transparencias, pero de nuevo también tenemos un lío en las páginas 428 y en la 429. Voy a ponerlo porque se va a ver más claro, porque son varios líos en esas dos páginas. Antes de seguir con el resto del resumen. Vamos a ver dónde estamos. Creo que por aquí, más o menos. No, antes. Bien. Aquí, arriba, hay un guión que está en mal sitio. Este guión tiene que ir aquí arriba. Pero sí identifica la tasa de plusvalía con la tasa de beneficio, guión. Y al mismo tiempo supone, como lo hace, que la jornada de trabajo tiene una magnitud dada. Cerramos el guión. Si identifica la tasa de plusvalía con la tasa de beneficio, abrimos el paréntesis. Y al mismo tiempo supone, como lo hace, que la jornada de trabajo tiene una magnitud dada, cerramos el paréntesis, la tendencia a la baja de la tasa de beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí falta abrir el paréntesis y lo ha puesto aquí abajo, que no tiene nada que ver. Pero esto es todavía peor. Este párrafo que aparece aquí no va aquí. Este párrafo va aquí. No se te ve, Joaquín, la flecha. O no la estoy viendo yo. No sé a dónde señalas. Ah, vale, señalas el párrafo de abajo a la izquierda, ¿no? No se ve. El párrafo este, LC. Vale, el que tiene flecha azul, que lo rediriges hacia la otra. Capitalista en dinero. Bueno, no, ojo. Este párrafo va aquí, entre el 691 y el 692. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que falta una frase que va encima de este párrafo.
Es decir, el texto sería así. Entiende con ello que la renta aumenta en an improving state of society. La razón real de ello está en que en an improving state of society el capital variable desciende en proporción al capital constante. En lo que se refiere al origen de la plusvalía, en la forma de dinero, el capital no es productor de ganancia. En la forma de materiales, maquinaria y alimentos, los cuales pueden ser intercambiados, podría ser productor de rentas. Y después de eso viene este párrafo. Y LCP, página 267. El capital del capitalista en dinero no puede llegar nunca a ser productor de, no es tal, tal. ¿Me explico? Sí, O sea sí. que falta, está en un sitio en el que no va y falta todo un párrafo que introduce precisamente ese párrafo que está en el sitio equivocado. ¿Mm? En lo que se refiere al origen de la plusvalía, 2 puntos, y aparte. Y el párrafo empieza así, no empieza como pone ahí. Comillas, porque es una cita de Ricardo. En la forma de dinero, puntos suspensivos, el capital no es productor de ganancia, punto y coma. En la forma de materiales, maquinaria y alimentos, por los cuales puede ser intercambiado, podría ser productor de rentas, puntos suspensivos. Y ahí viene cita página 267, porque lo que aparece aquí es el de la página 289. O sea, que hace referencia, comienza con una página de los principios de Ricardo, la página 267, pero no está el párrafo, porque no es este que está aquí, es este que no está en ningún sitio. Que es un párrafo de una cita de Ricardo. Y luego viene este otro párrafo que es una cita de la página 289, 20 páginas más adelante. Y todo eso va aquí, entre las 691 y 692. Bueno, volvemos y vamos a ir terminando. La verdad es que parece que el pobre Venceslao se tragó esta tarea en soledad, que no Que pudo lo hizo compartir. a toda velocidad, pero vamos, Pero y él pensar solo, realmente. sin que nadie fuese cotejando así. Es impresionante, sí, pero y lamentable, a diferencia del Capital, que hay y la Grundrisse, que hay varias ediciones, pues de este solo tenemos esta. No entiendo muy bien, tampoco muy bien por qué. Creo que hay una de Cartago muy antigua, pero que vamos, que mejor ni mirarla. De Bueno, Cartago está, pero de la edición, ya sabes, la anterior, la de Kautsky, la que es en 2 tomos. no podemos, sí. ¿Será que no Bueno, quería, que nadie quiso una segunda edición? Que no había demanda suficiente. Lo cual es un poco probablemente. triste. Lo que el otro día te preguntaba, Joaquín, es que el que tradujo para la OME, para la de Sacristán, Sí, el primer tomo, pues esa persona sigue viva. Y sí, no pero sé no si creo que llegaría, si tendrá un manuscrito por ahí. lo dudo. Si no lo hubiera sacado, lo hubiera impreso, pero bueno, se puede intentar averiguar. Lo intentaremos a través de nuestra bandera. Quien sí conoce seguro ¿cómo se llama el catedrático este? Al de Derecho. El que tradujo la teoría de la plusvalía, hombre. ¿Qué es? ¿Arroyo su apellido? ¿Cómo era? O Eh, Sánchez Pérez Royo. eso. Probablemente quien conoce a Pérez Royo es el que tenemos para las jornadas de diciembre. Manuel, ¿cómo se llama el valenciano? Joder, el que va a hablar de Engels. Manuel, el que nos dijo que le quitáramos el segundo apellido. Sí, estoy buscando ahora el cartel. Ahora Bueno, no pues me sale el apellido. son más o menos de la misma generación, entonces se conocen seguro. Bien. Y hay otra gente. Bueno, ya intentaremos averiguar si existe. Bien, seguimos. Página, esto ya lo hemos visto, 124.
232. Bueno, ¿cómo explica Ricardo el descenso de la tasa de ganancia? Aquí lo decisivo en cuanto a la tasa de ganancia es saber que con la misma cantidad de capital se emplean menos trabajo, a un salario incrementado. La renta aumenta en un estado de la sociedad mejorado. La razón real de ello está en que en una sociedad mejorada el capital variable desciende en proporción al capital constante. Página 231. Allí donde existe la producción capitalista y la propiedad privada, la tierra o la mina de la peor clase no puede pagar renta alguna, ya que se vende por debajo de su valor individual, al venderse al valor del mercado del trigo que no se regula por aquel. ¿Qué es entonces lo que regula este precio de costo? La tasa de ganancia del capital no agrícola, en cuya determinación no entra naturalmente el precio del trigo, del mismo modo que éste dista también mucho de determinarlo por sí solo. Lo único exacto es que en esta tierra, que paga una ganancia, pero no una renta, que vende su producto al precio de costo, se manifiesta, se hace tangible la tasa media de beneficios, pero no ni mucho menos que los beneficios medios sean regulados de este modo, lo que es algo muy distinto. La tasa de ganancia puede bajar sin que suba la tasa de interés y la renta real. Otra frase que deja ahí sin desarrollar. Bueno, lo que nos viene a decir aquí de nuevo es que en el caso del precio, cuando el precio, la mercancía agrícola se vende a su valor, no hay plusvalía que se escape a la perecuación. Y la única rentabilidad, la única plusvalía que se realiza en el precio de venta es la tasa media de ganancia. Pero la tasa media de ganancia no se ha creado en la tierra de peor calidad, se ha creado en el capital industrial. Y finalmente es interesante las últimas páginas porque nos habla de la superproducción. Ya nos está avanzando la teoría de la acumulación. También hay otro error aquí en la página 433 que ahora nombraré. Es decir, cuando empieza a hablar de la crisis, Marx no está hablando en este capítulo de la teoría de la caída de la tasa de beneficio. Habla de la plétora del capital, de la superproducción. Y afirma que existe. En primer lugar, Ricardo, que niega esa plétora del capital que sí afirmaba Adam Smith, el problema con Ricardo es que niega, en primer lugar, pasa por alto que en la realidad, en la que no se enfrentan solamente el capitalista y el trabajador, sino el capitalista, el trabajador, el terrateniente, el capitalista financiero, las rentas fijas del Estado, es decir, los impuestos, etcétera, la baja de los precios de las mercancías, que afecta a ambos, capitalistas industriales y trabajadores, favorece a las demás clases. En segundo lugar, olvida, interesante, cómo para hablar de la teoría de la crisis no la sitúa en el nivel abstracto del núcleo básico de la lucha de clases capital-trabajo, no. La crisis se expresa en la realidad, y en la realidad actúan sectores sociales muy diversos, incluido el Estado, que requiere una entrada fija, impuestos o tasas o lo que sea. En segundo lugar, olvida que la producción capitalista no produce ni mucho menos en una situación a su antojo, sino que cuanto más se desarrolla, más se ve obligada a producir en una escala que nada tiene que ver con la demanda inmediata, sino que depende de la constante expansión del mercado mundial. Es decir, que el ritmo de la acumulación no viene condicionado por la demanda, sino por la competencia capitalista. Ricardo recurre a ¿para qué? Para negar la existencia de superproducción. Recurre a la absurda premisa de Say, según la cual el capitalista no produce por la ganancia, por la plusvalía, sino que produce directamente en gracia al consumo, al valor de uso, a su propio consumo. Pierde de vista que la mercancía necesita convertirse en dinero. La demanda de los trabajadores no basta, ya que la ganancia proviene directamente del hecho de que la demanda de estos es menor que el valor de su producto y aumenta a medida que disminuye relativamente esta demanda. Y tampoco basta la demanda de los capitalistas entre sí.
Y aquí viene en la página 433 el error en la traducción. La superproducción no provoca una baja permanente de la ganancia, pero es permanentemente periódica. Es seguida de periodos de subproducción. Y en el texto Wenceslao pone sigue a su superproducción, etc. No tiene ningún sentido. Lo que nos dice Marx es que la superproducción es seguida, es periódica, recurrente y seguida de periodos de subproducción. La superproducción responde precisamente al hecho de que la masa del pueblo no puede nunca consumir más que la cantidad media de necesidades, de productos necesarios, lo que quiere decir que su consumo no aumenta en consonancia con la productividad del trabajo. Pero toda esta sección tiene su lugar en la competencia de los capitales. Y todo lo que dice Ricardo acerca de esto no vale un comino. Es decir, no es en la teoría de la construcción de la tasa de ganancia, ni en la explicación de por qué baja la ganancia media, por qué baja la tasa de ganancia, donde se sitúa el tema este de la superproducción y la subproducción, la teoría de la crisis, sino en el campo de la competencia de los capitales, sobre lo cual Ricardo no tiene nada que decir. Y a partir de aquí entra el capítulo siguiente, donde analiza la teoría de la acumulación de Ricardo y, sobre todo, la crítica que hace de esa teoría, es decir, la exposición de la teoría de la acumulación de Marx, donde vamos a ver que nos vamos a llevar alguna sorpresa y vamos a ver que es prácticamente la apoyatura básica de Rosa Luxemburgo contra Lenin en su debate famoso, por ejemplo. Otro error. En la última frase del capítulo dice, en virtud de los altos beneficios se verá una parte del volumen de las mercancías más elevado por encima de su valor que si los beneficios medios fuesen bajos, mientras que por otra parte dice descenderán menos por debajo de su valor. Lo que tendría que poner es descenderá en menor medida por debajo de su valor. Es decir, que suben mucho por encima de su valor los que tienen que subir, pero los que tienen que bajar bajan poco por debajo de su valor. Eso de descenderá menos por debajo es en menor medida. En este caso no es un error de traducción, sino una mala traducción. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Comentarios? Pues muchas gracias, Joaquín. Yo sí tengo un comentario o duda. Bueno, me parece interesante la cuestión que has dicho de que la caída de la tasa de ganancia se toma como algo evidente, que también creo que en el libro 3 es así. Y luego yo tengo una pregunta, porque para alguien como yo, que por ejemplo, que yo no tengo conocimiento de la economía del siglo XX, más que la marxista y escaso. A mí, a lo largo de la lectura del libro 1, 2 y 3, desde el principio aparece la cuestión de la crisis de sobreproducción, cosa que aparece desde el esbozo de Engels del 44, y luego aparece también en el borrador de Engels del manifiesto. Yo no he visto en ningún momento que esa cuestión de las crisis de sobreproducción, que está siempre vinculado por Marx y por Engels, en mi opinión, al desarrollo o a la implementación de nuevas máquinas para intentar producir más barato y una producción mayor, y cómo eso lleva a esa dinámica de sobreproducción, en mi opinión, yo no veo que Marx haga una conexión directa en ningún sitio entre esas crisis de sobreproducción y la caída tendencial de la tasa de ganancia. Y yo no sé en qué momento... No lo hace en ningún sitio. Tienes razón. Y lo que yo te quería preguntar es,
marxistas han empezado a hacer esta vinculación tan estrecha? O No sea, te he algún oído, marxista hoy no te he oído, David. ¿Puedes repetir la pregunta? Esta última. que cuando los marxistas o algunos marxistas han empezado a hacer esa conexión tan estrecha que, por ejemplo, hasta ahorita en el último año ha estado en varios artículos insistiendo en que no, en que la teoría de la crisis de Marx y Engels es la crisis de sobreproducción. Yo creo que fue clave el libro de Grossman. El libro de Grossman tuvo un impacto que ahora no somos capaces de medir, que le valió incluso que cuando emigró a Estados Unidos tuviera un papel importante en la Academia Norteamericana y que le publicaran en revistas, digamos, mainstream y demás. El libro La teoría del derrumbe, yo creo que es en ese contexto, hay otros autores también, pero el más representativo es, en mi opinión, Grossman. Vale. Y luego, esto se ha vuelto a revitalizar porque con el trotskismo, cuando el debate entre Mandel y Sweezy. Es decir, en el debate entre maoístas y trotskistas, cuando estaba vivo esa historia, pues están todos los, ya ni trotskistas ni maoístas, solo hay nacionalistas andaluces y cosas así, y nacionalistas vascos. Mandel recupera la ley tendencial de la tasa de beneficio, y con Mandel otros autores, Jacques Valier y otros, en los años 70, 60-70, para contraponerlo a la interpretación que da Sweezy, que es una interpretación, digamos, luxemburguista. Sweezy dice que, bueno, que la teoría está bien, que puede haber una tendencia, pero que Marx, desde el punto de vista lógico, si las contratendencias las denominamos tendencias, porque son manifiestamente presentes en la historia del capitalismo, pues la ley no sería la ley, sería una contraley, ¿no? Y ahí llegan los trotskos y dicen, no, es que la ley, porque el tomo 3, tal. En este sentido, por tanto, es la corriente trotskista que entre los economistas son tanto Rostolsky como de un punto de vista, digamos, más académico y Mandel de un punto de vista más político, pero también académico, los que renovan el asunto. Y luego viene pues ya la conformación de escuelas, unos escolásticos y otros, unos jesuitas, otros franciscanos, y ahí estamos en ese debate. Yo creo que leyendo todos los textos de Marx, la teoría de las crisis no es la teoría de la caída tendencial de la tasa de beneficio. La caída tendencial de la tasa de beneficio es una tendencia, como dice el propio Anwar Shaikh también, aunque Shaikh es trotsko también, de origen trotsko. Es una tendencia de largo plazo, es una dinámica propia del capitalismo. De muy largo plazo, es una tendencia secular. Pero las crisis se producen en coyunturas, en fases, en periodos, no en siglos. La tendencia es secular. Pienso, Joaquín, que la caída tendencial, por ejemplo, sería una ley fundamental para explicar la concentración de capital, por ejemplo. No, para explicar, no, o sea, deriva del proceso de concentración del capital. Yo, de lo que he leído, el que mejor articula las dos cuestiones es Makoto Ito, el economista japonés este. Lo que pasa es que Makoto Ito está solo en inglés. Os puedo pasar el texto fundamental de él, donde hace una combinación de la teoría de las crisis y de la teoría del descenso de la tasa de ganancia. Él no es muy partidario de esto, pero dice, bueno, esto responde, y además lo hace en términos históricos, viendo cómo ha cambiado, porque dice, es que en la época de Marx, como dice, son crisis periódicas. Es que realmente las crisis se producían cada 10 años, pero en el siglo XX no.
en el siglo XX, el ritmo no es tan acompasado. Aquí, por ejemplo, ha habido un periodo de 14 años que decían, ya el capitalismo ha superado las crisis. Luego vino el batacazo del 2009. Pero del 95 del 93 al 2006, esto fue como un tren, comparado con tendencia histórica, comparado con el capitalismo del siglo XIX. Nunca en el capitalismo había habido 14 años sin que se pasara por un ciclo, por una crisis. Joaquín. Bueno, esos cambios históricos los vincula Makoto Ito al proceso de centralización del capital, a la capacidad de las grandes multinacionales, y combina las teorías de bastante sugerente. Pero el punto, la clave de la teoría de la crisis no es la teoría del descenso de la tasa de ganancia. Lo que más dice, lo que más ilustra con el descenso de la tasa de ganancia es una tendencia secular que reconocían todos los economistas de su época. Porque en el esbozo de Engels del 44 habla de 5 o 7 años basándose en otros libros, en textos de la época, no es que lo diga Engels por investigaciones suyas. Pero hay un texto luego de Engels como del 90 y pico, ahora no me acuerdo cuál es, del 93 o por ahí, en el que dice que ya se llevan como 15 años sin crisis y que parece que se ha entrado en una época como de estancamiento. O sea, que el propio Engels también ve que esa repetición, y Marx también lo debió ver, que la repetición que habían primero establecido en 5 o 7 años, después vieron que era en torno a 10, que luego esa repetición pues se seguía modificando un poco. Porque estaba entrando, a los años 90 estaba entrando en el capitalismo de los monopolios, que analiza luego Lenin y todo esto, y Hilferding y compañía. Ya claro, estaba mutando. Estaba como si dijéramos en el año 2003 de la globalización. O sea, ya estaba notando que hay algo nuevo, o en el 98, en 1998, ya se hablaba de la globalización, no se entendía muy bien de qué iba aquello. Y todavía tampoco se termina de entender. Pero alguien que estuviera en el año 98 escribiendo, pues el mismo Samir Amin, todos se dan cuenta que algo está cambiando. No tienen, que ya no es el mismo capitalismo de los años 60, 70 y 80. Y de hecho, si la crisis de sobreproducción es un fenómeno con base técnica, porque es la implementación de cierta máquina y la producción masiva con vistas a la valorización, que de repente los valores de uso esos superan la necesidad con capacidad de pago. Si a medida que el capitalismo se extiende en países desiguales, más diversos, pues ese proceso es natural que sea más desigual ese proceso de expansión. No sé si me explico o está de acuerdo. No te explico bien. No es lo mismo que se extienda el modo de producción capitalista por Inglaterra y Francia y Alemania y Europa a que empiece a extenderse por el resto del mundo y abran nuevos mercados en otros países, y entonces estas crisis de sobreproducción pues igual encuentran espacios para resolverse antes de tiempo. O sea, se están dando en el contexto de expansión del modo de producción capitalista, las crisis de sobreproducción se dan en un contexto más diverso, complejo, en el que el capitalismo está extendiendo. Y entiendo yo que a medida que el capitalismo está más uniformemente extendido por el globo, se volverán a dar las crisis de manera más periódica y estable. Pues habría que verlo. Pensemos que, por ejemplo, Rosa Luxemburgo entiende que la periferia es el lugar en el que se vuelca el exceso de producción. O sea, el colonialismo, la función principal del colonialismo no es solo, ni siquiera la principal, abastecer de materias primas, sino facilitar, volcar la plétora de capital, es decir, el excedente de producción que no se puede realizar en el centro. Hoy la periferia ya no es eso. La periferia no es lo que era en la época del capitalismo colonial, ni siquiera es lo que era en la época de la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, en el capitalismo americano. Hoy la periferia está en una mutación muy enorme
en todas partes, en Asia sobre todo, pero también en África y en América Latina un poco menos. Aparentemente, políticamente es más, ebulle más, pero económicamente no se mueve. Pero África, por ejemplo, hay zonas que están empezando por Sudáfrica y algunas más, que están entrando en dinámicas de Etiopía mismo, que resultan incomprensibles con las categorías que empleábamos hace 30 años. No obstante, para explicar las crisis de forma aislada sí que tenemos indicios de que, desde luego, lo que antecede es una caída de los beneficios. O sea, no es que esto sea por una caída tendencia en la tasa de ganancia, puede ser por sobreproducción, pero igualmente vemos que en 2008 en Estados Unidos primero caen los beneficios, en el año 2007, y luego posteriormente, aunque el PIB decrece, al año siguiente el PIB pues ha recuperado lo que perdió. Entonces, hablar de sobreproducción tampoco parece, no sé, tan claro tal vez. Sí, pero es que el problema es que no se puede asociar la caída observada de los beneficios, más o menos recurrente o más o menos antecedente de todos los periodos de crisis, con un incremento, con un incremento de la composición orgánica del capital. No se puede, esa constatación no está claramente, no es claramente extraíble de los datos estadísticos disponibles, por mucho que cocina que se haga con esos datos. Hombre, estadísticamente Michael Roberts, por ejemplo, sí que observa antes de cada crisis, él compara, bueno, cómo han evolucionado diferentes variables y sí que compara, por ejemplo, cómo ha variado el nivel de beneficios, el nivel de composición orgánica del capital, la tasa de explotación. Entonces, estadísticamente, cogiendo la estadística nacional de, por ejemplo, Estados Unidos, uno sí que puede hacer esos cálculos, pero claro, es difícil hacer esos cálculos en el corto plazo asemejando precios y valores. Es decir, si uno observa antes de una crisis que cae la tasa de ganancia y que dentro de ese cálculo, de ese ratio, el capital fijo ha aumentado de peso en relación al capital variable, quizás hay una componente de precios derivada también de la competencia que es importante y que no se puede captar en el momento. Entonces, no serían las mismas reglas que aplican en el largo plazo las que aplican para la crisis de corto plazo, incluso observando una caída de la tasa de ganancia. ¿Me he explicado? Sí, pero bueno, de todos modos, lo que es evidente es que el empleo de capital variable de trabajadores sigue creciendo en Estados Unidos durante toda la década de los 60, de los 70 y de los 80. Y en España igual. 12 millones, luego 15 millones y luego 20 millones de trabajadores. O sea que esa idea de que se emplea menos trabajo vivo es difícil de deducir de los datos estadísticos. De todas formas, eso no estaría en contradicción con la posible explicación de que la composición orgánica se aplica también en el corto plazo. Quiero decir, Marx habla de composición relativa. Entonces, puede aumentar la masa de trabajadores, aumentando todavía más el valor del capital fijo. Entonces, no estaría contradiciendo, no estaría invalidando que la caída de la tasa de ganancias se aplique también en el corto plazo. Quizás hay otros elementos que sí que lo invalidan. No el hecho de que cada vez se contrata más trabajadores. De hecho, en el mismo sentido, y en el mismo sentido de lo que decía Joaquín, también incluso aumentan los beneficios en tasa de crecimiento antes de algunas crisis. O sea, aumentan la masa de beneficios, puede que incluso aumente la masa de trabajadores, pero en relación a la tasa total no compensan la subida de otros elementos que hacen que caiga la tasa en total. O sea, el contratar a más trabajadores a lo largo de décadas no es un indicador de que se está contrarrestando posibles caídas en la tasa de ganancia. Bueno, de todos modos, este mismo debate yo creo que lo vamos a tener con el siguiente capítulo.
donde va a hablar de la acumulación, y lo que está claro es que en este capítulo habla de la tasa de ganancia y después habla de las crisis de sobreproducción, en otro contexto distinto. Ya vamos a ver que así va a ser también en el siguiente capítulo. Insisto, me parece muy interesante leer el trabajo de Makoto Ito. Por cierto, creo que no, es solo de Makoto Ito, porque tiene otro con Lapavistas, que también combina todas las teorías de la crisis en un único marco interpretativo, pero no, el más interesante es el suyo solo. Si puedes pasar las referencias, por favor, después por el WhatsApp. Vale. Bueno, pues lo dejamos. Sí, Terminamos. no.